Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Em, Somos el grupo número 2 y vamos a estar presentándoles el inventario de presión de Beck en su segunda versión. Pasamos. Las responsables somos María Andrea Pillada Pillada, Guadalupe Moreno Galeano, Gabriela María Montserrat Blanco Blanco, Preciosa Angelina Paiva Villalba y quien les habla, Karen Giselle Pedroso Garay. Esperamos que presten mucha atención porque, como ya dijo el profesor, es bastante importante este test para nuestra profesión, ¿verdad? Y bastante rico es, así que presten muchísima atención porque al final vamos a hacerles algunas preguntas también. ¿Quién fue Aaron Tonkin Beck? Él fue un psiquiatra, investigador y fundador de la terapia cognitiva, la cual sostiene que existe una influencia de los pensamientos en las emociones y nuestras conductas. Pasa nomás. La depresión según Aaron Beck. Según él, la depresión es como un estado anormal del organismo, manifestado por signos y síntomas de ánimo subjetivo, bajo actitudes nihilistas y pesimistas, pérdida de la espontaneidad y sin motivos específicos. ¿Qué es el BDI-2? El BDI-2 es uno de los instrumentos más utilizados para medir la severidad de la depresión. Bueno, aquí tenemos la ficha técnica. El nombre es Inventario de Presión de Beck 2, BDI-2. El nombre original es Beck Depression Inventory Second Edition, BDI-2 del año 1996. Los autores son Aaron Beck, Robert Stier y Gregory Brown. La procedencia es estadounidense. La adaptación argentina estuvo a cargo de María Elena Brena y Carolina Rodríguez. Su administración puede ser individual y colectiva. Su duración es de entre 5 a 10 minutos. El área de aplicación es en psicología clínica, forense y neuropsicología. Pero tampoco hay que descartar que se puede utilizar también en otros, en la psicología laboral, por ejemplo, se puede utilizar. Pero después el psicólogo laboral debe de dejar, si es que, por ejemplo, en su ámbito laboral hay una persona que tiene rasgos de depresión y se les, eh, ¿cómo se dice? Le aplican este test, ¿verdad? Y da que sí tiene una cierta cantidad de depresión, entonces debe de derivarla a un psicólogo clínico. Tampoco es correcto que el psicólogo laboral haga todo ese proceso. La aplicación es para adolescentes y adultos con una edad mínima de 13 años. La finalidad es la detección de la depresión o más bien la medición de la presencia y la gravedad de la sintomatología depresiva. El número de ítems es de 21 ítems y los materiales a utilizar son el manual con normas de aplicación e interpretación de la adaptación argentina, el ejemplar de la prueba y lápiz y borrador. El BDI-2 tuvo 3 fases de adaptación. En la primera fase fue la adaptación lingüística del inventario. La primera fase se basa prácticamente en la búsqueda de traductores, ya que sabemos que este instrumento es de origen estadounidense. La fase 2 es la administración de la versión experimental del BDI-2 en una muestra piloto. Luego de su traducción, se realizó una muestra piloto para poner en prueba dicho instrumento.
que se basaba en elegir 75 personas de manera aleatoria sin siquiera que es representativo, o sea que estas personas en- no eran ya diagnosticadas. Se les aplicó con el fin de ver si ellos entendían qué hacer, si no habían errores ortográficos o si estaba bien traducido básicamente. Aquí se encontró que en los ítems tristeza y pérdida de placer hacían muchas preguntas. Por ejemplo, no porque hoy yo amanecí triste y hoy me aplican el instrumento, yo voy a poner estoy triste, tipo marcar que estoy re triste luego. Entonces, bien sabemos que los síntomas de la depresión ya tienen que venir de hace semanas, no en ese día nomás. Entonces, se mide por eso. Y en el inventario se da la consigna de que hay que tener en cuenta las últimas 2 semanas, incluyendo el día en el que se está aplicando el instrumento. En la fase 3 el estudio de las propiedades psicométricas de la versión argentina, en las cuales se encuentran las muestras, la confiabilidad y la validez, de las cuales ya van a estar hablando más a fondo las compañeras. La tabla de especificaciones. Em, bueno, es básicamente la guía del contenido que se tiene que cubrir el examen. En este caso, los síntomas que se deben tener en cuenta. Hay dos factores. El primer factor es el factor somático afectivo, donde se encuentran sentimientos de fracaso, culpa, castigo, autosatisfac- autosatisfacción, autocrítica, pensamientos suicidas, agitación y pérdida de interés. En el segundo factor está el cognitivo, que son tristeza, pesimismo, pérdida de llanto, indecisión, inutilidad, pérdida de energía, sueño, irritabilidad, cambios de apetito, problemas de concentración, desinterés sexual o pérdida de libido. Yo te quiero interrumpir un ratito, por favor, si Sí, puedes. disculpa. Fíjense la tabla de especificaciones, atiendan bien en esa parte, ¿verdad? Porque yo ayer alcé al aula virtual de la cátedra de psicometría, cómo se elabora una tabla de especificaciones, ¿verdad? Uno de los métodos. Y fíjense que acá toma en cuenta la parte somática, cuerpo afectiva, y la parte cognitiva, ¿sí? Para poder comenzar a analizar justamente con sus indicadores. Los indicadores serían los síntomas, tanto somáticos, afectivos como cognitivos. Y asocien a lo que yo subí, por favor les pido que vean esa clase de cómo se elabora una tabla de especificaciones para poder entender. Adelante. Muchas gracias, profe. Yo voy a estar hablando un poco de los datos históricos, que sería cómo fue actualizándose las versiones del VDI. La primera versión sería el VDI en 1961, que es la versión original. Este inventario fue convertido en uno de los instrumentos más aceptados para poder evaluar la severidad de la depresión. También tuvo 2 revisiones exhaustivas sobre sus aplicaciones psicométricas y sus propiedades. También tuvo una alta confiabilidad, tuvo una alta validez en su constructo y en una validez concurrente, por la variedad de mediciones psicológicas que iba tomando con respecto a los ítems. El BDI original se basó en los enunciados descriptivos típicos de aquellos síntomas que habían sido reportados con frecuencia por los pacientes psiquiátricos con depresión. De esas descripciones típicas de los síntomas, los pacientes
se fueron consolidando sistemáticamente los ítems y tuvieron en cuenta 21, seleccionaron 21 de ellos, incluyendo los síntomas y las actitudes representativas. También, para darle valor, según una escala de 4 puntos, que es de 0 a 3, para determinar la severidad. La versión original del diseño se administró para que entrevistadores entrenados leyeran en voz alta y los sujetos tuvieran entre 10 y 15 minutos para poder completar el instrumento. Y ahí se obtenían las puntuaciones mediante la suma de lecciones que los pacientes habían dado en los 21 ítems. El número de respuestas opcionales se limitó estrictamente a 4 alternativas para cada ítem, incluyendo la opción nula. También se realizaron versiones piloto y la revisión final fue registrada en 1978. En 1987, que sería la versión revisada, el BDI-IA, compararon el contenido del BDI con los criterios del DSM-3 y llegaron a la conclusión de que solamente 9 de los criterios establecidos por el DSM-3, el BDI solamente coincidían con 6. El BDI se refería a la pérdida de apetito, pero no al aumento. Sin embargo, en las personas que tenían depresión atípicas experimentaban el incremento también del apetito. Entonces ellos fueron analizando los síntomas del DSM-3 para poder revisar los ítems y poner enunciados que de verdad representen lo que sería la depresión para poder puntuar. Destacaron también la necesidad de una nueva medición psicológica de depresión que evaluará síntomas conformes a los criterios del DSM-3 y del DSM-4, como ya dije anteriormente. Y también algunos de los síntomas originales del BDI habían sido típicamente observadas en pacientes hospitalizados por mucho tiempo. Y algunos de los ítems o algunos de las observaciones que ellos tuvieron se fueron gradualmente perdiendo la utilidad, como por ejemplo un ítem que era el cambio de imagen corporal, la pérdida de peso. Ellos se dieron cuenta de que con esos ítems no iban a medir exactamente lo que querían medir. Te interrumpo, Guadalupe. Sí. Quiero que lo que estamos presentes acá, estamos 52 personas, analicemos lo siguiente. Fíjense cómo el desarrollo de las versiones del test va ligado al desarrollo de lo que es los DSM. ¿Sí? Entonces, fíjense que anteriormente la sintomatología para diagnosticar depresión era, por ejemplo, pérdida de peso. Y con el tiempo eso se descubrió de que no solamente era una pérdida de peso, sino muchas veces uno podía subir de peso, uno podía perder apetito, como uno podía tener más apetito, uno podía dormir mucho como se creía antes, o uno podía tener poco sueño. Eso fue ligado a al desarrollo de los DSM-3, DSM-3 revisado, DSM-4. Entonces, también el desarrollo de la psicometría, de los instrumentos en sí, para que sean cada vez mejores, cada vez más finos, tiene que ver también con el desarrollo de la psicopatología aplicada. Eso es importante entender, porque en la medida que nosotros entendamos eso, vemos que los test de las últimas revisiones son más válidos, son más confiables que las versiones anteriores. Este es el caso del BEC, que va ligado justamente al desarrollo del DSM. Adelante, Pablo. Gracias, profe. Si pudieras poner la tabla, Andy. Pasan. Ahí. Esta tabla cuenta cómo se desarrollaron los ítems.
Antes de explicar esa parte, voy a explicar algo primero. Beck y sus colaboradores, ellos comenzaron un trabajo piloto para el BDI-2. Los ítems específicos que se referían a los criterios de depresión del DSM-4 y que no habían sido incluidos en el BDI-A, tales como la agitación, desvalorización, dificultad de concentración y pérdida de energía. Esos ítems fueron reconstruidos para poder validar con lo que sería el DSM-4 y el DSM-3. El ítem pérdida de peso no fue incluido en el estudio piloto. Para poder reducir los 27 ítems del estudio piloto, y en la revisión final se quedaron 21 ítems. Ahí en la tabla podemos ver que hace una comparación entre los ítems del BDI-A y el ítem del BDI-2. Entonces dice, con respecto a los síntomas con respecto a los síntomas y los números enunciados, las opciones fueron reformuladas. Solo 3 ítems del BDI y A no fueron realmente reformulados, que fue lo del castigo, ideas suicidas y pérdida de libido. También reformularon los títulos. Por ejemplo, en la autoacusación fue reemplazada por autocrítica. También, como dijimos hace rato que mencionamos, el cambio de imagen corporal, la pérdida de peso, preocupación somática y dificultad en el trabajo fueron reemplazados por agitación, desvalorización, dificultad de concentración y pérdida de energía. También el ítem insomnio ahora indaga tanto sobre la pérdida o el incremento de sueño, y a ese ítem se le llamó cambios del hábito del sueño. También el ítem de pérdida de apetito ahora se evalúa con las dimensiones del DSM-3 y DSM-4, que sería el que mide el aumento o la disminución de los cambios de apetito. También el BDI-A refería solamente a las relaciones interpersonales, pero ahora en el BDI-2 incluye a personas y actividades en el ítem de pérdida de interés. Eso serían el desarrollo de los ítems, cómo fueron cambiando. Ellos iban adaptando a las versiones y cuál título o cuál ítem se veía mejor con lo que serían los síntomas de la depresión. El uso clínico es algo muy importante porque el BDI-2 representa una evaluación de la severidad de la depresión en adultos y adolescentes. Por lo tanto, es muy importante que sepamos aplicarlo y la complejidad que tiene el test, ¿verdad? Y el BDI-2 debe ser utilizado con toda la precaución en caso de ser la única medida de diagnóstico, ya que la depresión puede acompañar una variedad de trastornos de diagnósticos primarios, que la compañera un poquito más adelante va a explicar sobre las correlaciones. Bueno, gente, ya les estaba hablando de la justificación estadística y el inventario de... En este caso, en primer lugar, se hacen las puntuaciones, ¿verdad? Y en la puntuación del BDI se determina mediante la suma de las elecciones de los 21 ítems. Cada ítem es evaluado según una escala de 4 puntos, que es del 0 al 3, viene a ser 0, 1, 2 y 3, ¿verdad? Si un examinado hizo elecciones múltiples para un ítem, se utiliza la alternativa con el valor más alto. La puntuación máxima del test de BDI es de 63 puntos. Se debe prestar atención a la puntuación correcta de los cambios, en este caso en el ítem 16 y en el ítem 18. Estos ítems contienen 7 opciones, no son como los demás. Tienen la
B y de A3B, que sirven para diferenciar entre incrementos y disminuciones de comportamiento, ¿verdad? Ese es en el caso de las puntuaciones. También están las muestras. Y en este caso, para investigar las características psicométricas del BDI-2, se utilizaron muestras de clínicas de pacientes psiquiátricos externos y grupos de estudiantes universitarios. La muestra de pacientes externos incluyó a 277 personas, o sea, sujetos de la universidad que equivale al 55%, ¿verdad? También en este caso que equivale al 10% pacientes del Instituto de BP para la investigación. También a 127 que equivale al 25% de pacientes del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Pensilvania. Las primeras dos muestras representan localidades suburbanas, mientras que las últimas dos son de localidades urbanas. En conclusión, se dieron que todos los pacientes llegaron a completar el BD2, pero más como una prueba estándar de los test psicológicos que fueron utilizados para 4 programas diferentes, y la participación de estos pacientes fue de manera voluntaria y también con consentimiento escrito. Es decir, que la otra parte, en este caso los investigadores, se cercioraron de hacer un consentimiento para que por problemas mayores puedan tener un sustento legal a lo mismo. También se realizó la muestra a estudiantes, como dije, ¿verdad? Y era con el fin de obtener una comparación nada más. También se administró el BDI-2 a 120 estudiantes, en este caso. Y la muestra fue integrada por 67 que equivalía al 56%, en este caso eran mujeres, y 53 que equivale al 44% eran hombres, en su mayoría personas blancas. Yo creo que me quiero entrar en esto porque hay personas blancas. Los estudiantes completaron el BD2 en un ambiente de aula estándar, es decir, con las condiciones y los criterios necesarios para la aplicación del BD2. También en la parte de confiabilidad, en primer lugar quiero determinar qué es la confiabilidad. Y la confiabilidad es sin hacer lo que en medidas repetidas lanza el mismo resultado. Esa es la confiabilidad de un test, ¿verdad? Pero cuando hablamos de confiabilidad, también hay que hablar de validez, ¿verdad? Y la validez es la representación de lo que se mide. Yo quiero dejar aplicando una pregunta, porque vi varios artículos y estoy viendo así también varios videos. El profesor Diego me puede corregir, de que si una prueba puede ser confiable pero no válida. Eso quiero que me vayan respondiendo en el chat si es que les parece, ¿verdad? Cuando hablamos de confiabilidad y validez. También, en este caso, en la consistencia interna, lo que se hace es más o menos que se utilizan los ítems para saber si realmente se está midiendo depresión. Porque esto lo que hace es más o menos ver si no está midiendo otra cosa, ¿verdad? Pero es evidente que va a medir depresión, ¿verdad? En este caso se realiza la correlación con los 21 ítems, ¿verdad? Y se va corrigiendo uno a uno. Los ítems se correlacionan los 21 en este caso. Y cada puntaje que se obtiene habla de qué tan consistente puede llegar a ser. Es decir, en el alta de Cronbach se ve la fiabilidad real del test. Ahora vamos a hablar de la estabilidad entre el test y el retest. ¿Qué dice el tema? Antes que continúe, poner un poco la lámina anterior, por favor.
compañeros, las compañeras. Y si pueden sacar los compañeros, pero que pueden hacer según su pantalla. La idea es que ustedes puedan hacerlo para que todos vean al mismo tiempo. Y si se la presentación con las todos los por completo, con su trabajo. Sí, sí. El compañero que te manda está en la lista. Con esa parte, profe. Quiero mostrar algo para que aprendan. Sí, profe. Vos sos docente, ¿cómo dejar a Gabriela? No, vos sabes que mi hermano está estudiando y ella tiene que adaptar su pieza a una clase. Qué lindo. Bueno, si ustedes ven ahí, quisiera ver un poco. Ojo que esto es en pacientes psiquiátricos. La tabla 3.1 es en pacientes psiquiátricos. Quiero que se fijen, por favor. Ahí lo que ustedes ven es el promedio, es la M significa el promedio de cuánto puntuó la muestra de pacientes psiquiátricos entre 3, que es 0,99. El promedio de cuánto puntuó en pesimismo el paciente psiquiátrico 1,04. El desvío estándar. Y lo que ustedes ven es la R dot ahí. R dot. Ahora, el año pasado. Profe, la verdad que el año pasado era más teoría que yo no te puedo decir que sí. Bueno, dieron confiabilidad y del total corregido. ¿Dónde me llevaste la imagen? No, pico la imagen. Poneme otra vez la imagen para que pueda explicar. Para que la gente entienda nomás. Vamos a comenzar a decir. La media en tristeza es un síntoma. Tristeza, ese síntoma fue transformado a ítem en el test. Pesimismo fue transformado a ítem. Fracaso fue transformado a ítem. Fíjense la puntuación de pacientes psiquiátricos que está a la izquierda. La media es 0,99, 1,04, 1,03. Esos son pacientes psiquiátricos. Andamos por la derecha. La media. 0,99, 1,04. Fíjate cuánto es la media en los pacientes universitarios. Pacientes universitarios. En estudiantes universitarios. De tristeza, 0,99 versus 0,48. 1,04 en pesimismo en pacientes psiquiátricos es 0,68 en los estudiantes universitarios. En pacientes psiquiátricos, 1,033 es 0,60. Es más bajo el promedio en ese ítem que mide fracaso, que mide pesimismo, que mide tristeza. De los pacientes psiquiátricos versus los estudiantes universitarios. Eso es lo que se ve con la estadística. Para eso se usa la estadística. Y lo que se puede correr un poquitito más hacia la derecha. Ahí nomás. Ese R toto. Voy a volver a preguntar. Confiabilidad ítem total corregido. Sí, teóricamente sí reconozco lo que te dice. El ítem total corregido. Bueno, ¿vos diste con Vallejo o diste con Cubilla? Cubilla. Bueno, ítem total corregido. ¿Qué es lo que te muestra en ese BDI? Que por eso es tan excelente este manual. Te muestra la confiabilidad del ítem. No solamente la confiabilidad global del test, sino la confiabilidad del ítem. Que la confiabilidad para los pacientes psiquiátricos en el ítem tristeza es 0,63. Es bueno. La confiabilidad para el ítem tristeza en los estudiantes universitarios 0,62. En los pacientes psiquiátricos pesimismo 0,66. En los estudiantes universitarios 0,58. Fracaso en los pacientes psiquiátricos es 0,56 del ítem, no de la prueba.
fracaso en estudiante universitario es 0,61 y así va. Te va mostrando la diferencia que se encontró de confiabilidad en cada ítem. De los síntomas transformados a ítem, ¿verdad? Muestra de casos, muestra del grupo control. Grupo de casos versus grupo control. Es el ejemplo que yo le di en el ejercitario. El ejemplo que yo le di en diseño estadístico. Interesantísimo es como ellos, así una escuelita, es como ellos mostraron cómo se construye. Esto se hizo con estudiantes universitarios de una universidad en Buenos Aires. Esta adaptación. Y nosotros eso todavía no lo vamos a hacer. Entonces, para que vean más cómo se trabaja del riesgo y del lindo, ¿verdad? Puede seguir. Quería mostrar más esa diferencia, ¿verdad? De la confiabilidad y ítem total corregido. Adelante. Excelente, profesor. Aprendiendo también. Siguiendo con la estabilidad del diseño de redes. Bueno. Para realizar una estimación de la estabilidad del BD2 a través del tiempo, se compararon las respuestas de una submuestra de 26 pacientes externos de Filadelfia a quienes se le administró el BD2 en la primera y en la segunda sesión de terapia. Con una diferencia aproximadamente entre una semana y otra sesión. La correlación entre el test y el retraso fue de 0,9. Fue significativo, dice la primera. Y el promedio de puntuación total del BD2 en la primera sesión de 20 puntos y una desviación estándar de 10. Y el promedio de puntuación total de la segunda sesión, que era de 19, o sea, 1, y un desvío estándar de 10, también similar. Dice que fueron semejantes, pero no significativos, ¿verdad? Y en este caso, vamos a hablar de que en el primero de relación, ¿verdad? Gabriela, perdón que te interrumpa. Obvio, te pregunto, aparte vos tenés que explicar nomás sin imagen de eso, ¿verdad? Sí. Sí, porque como se va a ir la señal es un poco complicado si no está ahí la imagen para poder entender lo que estás diciendo. Porque hay partes donde, por ejemplo, está bien que el estudiante te explique sin mostrar una imagen. Pero acá, por ejemplo, son datos estadísticos donde sería bueno mostrar para que los compañeros puedan entender, ¿verdad? Si puedes repetir, así yo hago la aclaración, si puedes repetir así, es genial. Bueno. Para realizar una estimación de la estabilidad del BD2 a través del tiempo, se compararon las respuestas de una submuestra de 26 pacientes externos de Filadelfia, a quienes se les administró el BD2 en la primera y en la segunda sesión de terapia, con una diferencia de aproximadamente una semana y otra entre la siguiente sesión. La correlación entre el test y el RS fue de 0,9. Fue significativo. El promedio de puntuación total del BD2 en la primera sesión, que era de 20, y un desvío estándar de 10, y el promedio de puntuación total de la segunda sesión de 19 y un desvío estándar de 10 fueron semejantes, pero no significativos. Entiendo. Y ahí va lo que dice Esteban. O sea que, fíjate que entre la primera y la segunda sesión, una semana no hubo diferencias. Sí. Y que el logro que vas a conseguir en una semana. Pero está bien para poder entender de que el constructo de presión, así, partamos de saber que ese nivel es el que tiene. O sea, hay coherencia entre el 13 y el retrece en lo que tiene que ver al iniciar la medición. Porque si hacemos test a los 6 meses o a los 7 meses, obviamente que vamos a cometer un error ético también, porque bueno, no vamos a tener a ese paciente sin medicación,
siguen psicoterapia, la tenemos ahí, ¿verdad? Y decir, bueno, quédate nomás sin medicación, mamita, y quédate nomás sin psicoterapia. Estamos dentro de 6 meses, se nos muere. No sé si me van entendiendo. O sea, tiene cierta lógica. ¿Se entiende? Es que todo tiene una lógica dependiendo del constructo que estamos nosotros evaluando. Porque no le podemos, si vas a formar parte de la muestra, pero no te vas a medicar, no te vas a hacer psicoterapia, nada. Entonces no podemos hacer en un cuadro de depresión. Sí, es estable en el tiempo, es estable en el tiempo. Pero éticamente no es correcto para hacer una investigación instrumental. Fíjense lo complejo que es, o sea que no es tan sencillo esto. ¿Entendés? Por eso se utiliza eso, ¿verdad? Bueno, adelante, puedes seguir, Gabriela. Muchas gracias. También vamos a hablar de la validez. Y la validez, ya dijeron ahí, que es la representación de lo que se mide. Y en la validez de contenido se indicó que el BDI fue desarrollado especialmente para evaluar los síntomas según los criterios del trastorno depresivo del DSM-4, porque se reformularon y agregaron un ítem para evaluar de manera más completa los criterios del DSM-4. O sea que lo que se hizo básicamente es ver los criterios que tiene el DSM-4, que yo creo que es el más completo como para validar un test, hacer una comparación exhaustiva, creo yo. Y el instrumento de red fue en base al DSM-4. En la validez de constructo, bueno, en la validez de constructo encontramos lo que es la validez convergente y discriminante, ¿verdad? Y la validez convergente se encontró la evidencia de validez convergente, ¿verdad? Se correlacionan el BDI con otras escalas que miden cuestiones similares, encontrando una correlación significativa, ¿verdad? Y la validez discriminante lo que hace es ver si depresión y ansiedad, por ejemplo, tienen algo en común. Y sí, tienen algo en común, porque ansiedad creo que es síntoma de depresión. Y acá vemos una imagen de una escala, ¿verdad? Que son otros instrumentos, en este caso el VHS, que es la escala de desesperanza, y mide o detecta, en este caso, las actitudes negativas, y sí tiene que ver con el instrumento de bebé. El SSI, que es la escala de ideación suicida, el BAI, el inventario de ansiedad de bebé, el HRCD es la escala de depresión de Hamilton, y el HARS, que es la escala de ansiedad de Hamilton. Y viendo que haciendo una relación de ansiedad, sí hay una correlación con estos dos instrumentos. Entonces, también quería mencionar que puede haber una correlación significativa positiva cuando, por ejemplo, tenés depresión y vos te aplicas un instrumento que mida tristeza. O sea, es como la matemática de menos y menos o más. Y hay una correlación negativa. Tener depresión está aplicando test de felicidad, y obviamente que todo lo que está ahí no encaja con tu mundo. Entonces, básicamente es más por menos va a salir menos. Así entiendo yo. Vení bien, Gabriela. No te vayas, yo voy a hacer varias apreciaciones enseguida, pero vení bien. Te voy a poco para que vení bien. Hablaste de validez discriminante. ¿Tenías ejemplo ahí? Y no tengo. Porque en el manual ahí, ¿verdad? Bueno, voy a hacer acá unas apreciaciones importantes que son fundamentales, ¿verdad? Y voy a tener que hacer preguntas dirigidas para ver un poco
el nivel un poco con el cual vienen, ¿verdad? Struck está ahí dudando. Sí, Es lo mismo validez concurrente que validez convergente. no. ¿Cuál es la diferencia? Duda. Tener la respuesta al argumento, duda. Hola, profe. Sí, No, profe. bien. Ojo con lo que estamos analizando, ¿verdad? Porque acá la compañera analizó y dijo validez convergente, dijo. No dijo concurrente. Es más complejo de lo que parece. Porque nosotros cuando trabajamos con la validez concurrente, que de repente se analizó, estamos construimos un test que mide depresión. Nosotros construimos un test que mide depresión y lo correlacionamos con otro test que mide depresión. Pero en la convergente no es así. En la convergente deberíamos de encontrar nosotros, cerrar un poco tu micrófono, porque te causa un poco de eco. Entonces, en el caso de un test que mide depresión que nosotros construimos, explicando lo que Gabriela está diciendo, se busca una correlación, una asociación con constructos análogos, no iguales. Análogos, no iguales. Hay una relación entre la depresión con la ansiedad. Gabriela estaba explicando eso recién. Sí la hay, ¿verdad? Entonces, tendríamos que encontrar una relación entre los puntajes del test de depresión con test que miden ansiedad, con constructos análogos. Es una validez convergente, no concurrente. Hay autores que eliminan bien eso, lo convergente de lo concurrente. Bien, y ese es un ejemplo de lo que el manual del test explica. Por eso es rico este material. Y es rico este material porque hace preguntas súper interesantes. Daisy Macarena está por ahí. Sí, profe. Es lo mismo trabajar con una población de pacientes depresivos que trabajar con una población de pacientes ansiosos y buscar con esos instrumentos relaciones, o no es lo mismo. No sé si sería lo mismo, pero como mencionó la compañera, dijo que la ansiedad era como un síntoma. Y no sé si sería exactamente lo mismo trabajar con las dos poblaciones, pero sí debería haber una relación en los test. Debería haber una relación entre Síntomas, diría yo. entre los constructos. Si yo aplico, por ejemplo, dos test, tendría que haber una relación. Debería yo encontrar una relación supuestamente, ¿verdad? Eso es lo que explicó la compañera. Pero mi pregunta va más allá de la pregunta de la compañera. Yo tengo un test de depresión y tengo un test de ansiedad. Ese mismo test de depresión y ese mismo test de ansiedad aplicado en una población de depresión y aplicado en una población de pacientes con ansiedad. Si se obtendría la misma relación o no, es la pregunta. Profe, creo que la compañera había mencionado que Daisy Macarena, disculpe, pregunta dirigida. Eso sería en la
andragogía se llama. Andragogía es lo que uno aprende en pedagogía para trabajar con adultos. Yo estoy trabajando con adultos, no con adolescentes ni con niños. Y en andragogía se aprende que no es la pregunta al azar la que te da el nivel con el cual vienen los estudiantes. Es la pregunta dirigida de la que te da. Porque al azar, el que responde de 50 personas probablemente sea sepa. Pero si vos haces preguntas dirigidas a diferentes personas como vengo haciendo, es lo que te da el nivel con el cual vienen. Eso es andragogía. ¿Te escuchamos? Dice. ¿Querés que te repita la pregunta? Sí, me podrías repetir, profe. Tenemos test de ansiedad, tenemos test de depresión, ¿viste? Sí. El ejemplo que dio la compañera. Test de depresión, test de ansiedad. Si se va a obtener la correlación significativa igual en un grupo de personas depresivas, pacientes depresivos, que en un grupo de pacientes con trastorno de ansiedad. No, realmente si pienso, sí creo que no, porque el test que mide depresión se va a centrar más en lo que sería la depresión, y por más que esas personas depresivas puedan tener sintomatologías de ansiedad, no va a ser un nivel tan alto como las personas que realmente tienen ansiedad, y viceversa. ¿Entendieron lo que explicó del sí? Sean sinceros. Repetir un poco dice a la gente para que dé su respuesta. Yo comprendo de esta manera que si un test está estructurado para medir, en este caso, depresión, los constructos se van a basar en exactamente medir lo que sería la depresión. Y por más que haya personas depresivas que tengan sintomatologías de ansiedad, no va a haber una relación exactamente, o sea, no va a salir que no todas las personas depresivas van a contar con esta ansiedad, y no todas las personas ansiosas van a tener síntomas de depresión. Yo no creo que salga igual. Hay una cosa más compleja. No iba por ahí mi pregunta. Hay una cuestión más compleja a la hora de hacer mediciones. Y no pasa por el test en sí, pasa por la población. Yo puedo tomar un grupo de pacientes depresivos y le aplico un test de depresión y le aplico un test de ansiedad. Pacientes con altos niveles de depresión normalmente tienen unos niveles moderados de ansiedad. Por tanto, encuentro una correlación ahí, media, moderada. Pero si yo esos dos test le aplico a una muestra de pacientes ansiosos con trastorno de ansiedad, de algún tipo de trastorno de ansiedad, porque hay varios, probablemente ese índice de relación no sea el mismo, porque pacientes con depresión, la mayoría de las veces tienen ansiedad. Pero pacientes con ansiedad, la mayoría de las veces no son depresivos. Ojo con eso. Ojo con eso. O sea que no basta con conocer nomás los procedimientos estadísticos. Pasa por conocer psicopatología y pasa por conocer cómo se trabaja con una muestra. Porque estos mismos resultados de validez convergente probablemente no se den si es una muestra de pacientes con trastorno de ansiedad. Más allá de que sea validez convergente. Y eso te explica en el manual de la prueba. Por eso este test es escuelita. Sí, buenísimo este test. ¿Quieren aprender cómo se construye un test? Léanle a Beck. Inventario de depresión de Beck. Fabuloso.
Ese aporte más quería dar, Gabriela, para poder ayudarte en tu presentación. Podés seguir. No, muchísimas gracias, profe. Excelente tu apreciación. Bueno, hay que seguir con lo que es validez factorial. Tiene que ver con lo que el profe estaba aclarando también, ya que se van agrupando los síntomas para que sea válido en diferentes niveles de variables, justamente. Para que sea válido en diferentes niveles de variables. Como pueden observar acá en la imagen, hay dos tablas. La primera es la muestra de pacientes psiquiátricos externos y la segunda es la muestra de estudiantes universitarios. Bueno, los factores, la parte de abajo donde dice correlación entre factores, en la primera tabla indica factor 1, 1.0, en el factor 2, 0,66. En la tabla 2, también lo mismo, factor 1, 1,0, pero en el factor 2 es 0,62. Es mínima la diferencia, lo cual quiere decir que entre ambos factores, factor 1 y factor 2, hay correlaciones. En el factor 1 pueden ver los números que están en negrita, que son la carga factorial de cada síntoma. No Bueno, el vemos, primero, no vemos. Quiero que acerque para que podamos ver. bueno, voy a hacer lo mismo que hice hace rato. Estrésense un chiquitito. Estrésense para que podamos ver nosotros. Nosotros queremos aprender. Así de lejos no vemos nada. Quiero que tus compañeras aprendan. Ahora estamos viendo. Ahora sí. Ahora otra cosa. Ya esto examina un chiquitito. Ahí está. Los números que están en negrita son la carga factorial que le corresponde a cada uno. El primero sería entonces el factor somático. Como pueden ver, está en el síntoma de pérdida de placer, llanto, agitación, etc. Y en el factor 2, sin embargo, está también la tristeza, el pesimismo, fracaso, etc. Bueno, en la tabla 2, voy a correr también para que se vea, es un poco distinto. Pero también en el factor de tristeza, en el factor 1, solamente el que corrió fue el síntoma de la tristeza. Quiero aclarar que el síntoma tristeza puede estar en ambos factores. ¿Cuáles eran los factores de lo que mencionó primeramente la compañera, que era el somático afectivo o el cognitivo? Y tristeza es lo que puede desplazarse entre uno de ellos dos. Por eso está en la tabla 1 y está también en la tabla 2. Bueno, ¿qué es lo que quiere decirnos? Que en los pacientes psiquiátricos externos, los factores son somático-afectivo y en los estudiantes universitarios es cognitivo-afectivo. Eso es básicamente lo que quiere decirnos. ¿Cómo se hizo esta tabla? Es mediante un programa de software que, si mal no recuerdo, era el SPSS. Era lo que construyó así estadísticamente la distribución de estos números. Y lo que están en negrita es la carga factorial, o sea, lo que más resaltan ellos. Y a ver si puedo checar un poco más para que vean la parte de la diferencia. A ver. Acá. La diferencia es mínima entre ambos, pero que se correlacionan también. El primero es 0,66 y el segundo es 0,62, que prácticamente es mínimo. Y eso básicamente. ¿Alguna otra persona no pregunta? Y yo tengo muchas preguntas y tengo muchas acotaciones, pero yo prefiero que también la gente participe y pregunte, porque no quiero creer que todo esto entienda todo el mundo, ¿verdad? Sí.
Quisiera que participe la gente que pregunte, ¿verdad? No quiero ser yo nomás el que pregunto, yo nomás soy el que interrumpo, quiero que pregunte la gente. A ver, Guillermo, tan convergente se puede ir. No es entonces respecto a validez factorial. Creo que va dirigido para vos, profe, la pregunta o para Gabriela. Y ya explicamos el tema de Guillermo. Em, Quiero enfocarme en lo que es la parte de validez factorial, ¿verdad? Fíjense qué interesante es lo que están mostrando las chicas, ¿verdad? Porque lo que muestran las chicas es fundamental desde el punto de vista mm, que no es solamente ya de la dimensión. ¿Cuándo es dimensión? Dimensión es cuando nosotros definimos, por ejemplo, que habrá ítem que medirá la parte cognitiva. Dimensión es cuando definimos que habrá ítem que medirá la parte somática, afectiva. O sea, en la teoría va a haber dos dimensiones. Y cuando hablamos de factores ya es cuando esos ítems cargan factorialmente en esa dimensión que creamos nosotros. O sea, decimos, si puedo subir un síntoma para poder un poco ver encima del síntoma, un poquito más nomás, un poco más nomás, para que pueda ver la gente, un poco más abajo, ya mucho ya. Viste que dice factor 1, factor 2. Y ese h al cuadrado, porcentaje de varianza aplicada, eso, ¿verdad? Lo que vemos nosotros acá es tristeza. Tristeza nosotros habíamos decidido, ¿qué sería? ¿Una cuestión de qué? ¿Afectiva, somática? ¿Qué sería? Tristeza. ¿Qué sería pesimismo? ¿Qué sería pérdida de placer? A las exponentes le estoy preguntando. Variable. Pérdida de placer. Fíjense que pérdida de placer, ¿dónde cargó? 0,57, en negrita, dentro del factor 1, ¿cierto? El factor 1 creo que era somático. Tengo entendido, ¿verdad? Sí, pero Y fíjense que su carga, el mayor peso, 0,57, cargó ahí, no cargó en el factor 2. Ahí ya no hablamos más de dimensión, ya hablamos de factor. Cuando vemos que lo que nosotros presupuestamos en la tabla de especificaciones, un ítem tiene que incluirse dentro de una dimensión determinada y hacemos el análisis multivariante del análisis factorial exploratorio y vemos que carga factorialmente pérdida de placer en el factor 1, decimos, wow, existe el factor. No solamente es una dimensión. Entonces decimos, el siguiente ítem síntoma que cargó en el factor 1 que es somático es llanto. ¿El llanto es somático? En teoría sí. La agitación sí. Interesante, ¿verdad? Entonces vos ves así y también tiene que ver con lo somático cognitivo. Por eso el factor 1 incluye lo cognitivo, pérdida de interés, indecisión, que entra dentro de lo que es el factor 2 que ellos definieron como emocional. Entra la carga factorial de tristeza dentro de la población de pacientes de 0,39. Cargó más en el factor 2 que viene a ser el factor 2. Nosotros lo etiquetamos, en este caso los autores lo etiquetaron. No sale en el SPSS, ay, yo me llamo factor cognitivo. No, vos lo etiquetas porque decís que ese mide más un área cognitiva que un área afectiva. Pero eso al hacer el análisis estadístico te tiene que salir que carga factorialmente ahí. Entonces, si ustedes ven su carga factorial de tristeza, ¿dónde cargó más? 0,39. Cargó más en el factor 2 que viene a ser cognitivo. Pesimismo en el factor 2. Fracaso en el factor 2. Y fíjense, desvalorización 0,73. Algo más ahí. Pérdida de energía que es somático, factor 1. Cambio en los hábitos de sueño, somático, 0,56.
Irritabilidad es emocional, factor uno. Fíjense que es coherente que la carga factorial del ítem síntoma vaya al factor donde nosotros presupuestamos en la tabla de especificaciones que iba a ir. Eso es la tabla de especificaciones. Pero las dimensiones, por ejemplo, factor somático con lo emocional versus factor 2 que viene a ser lo cognitivo, y hacemos el análisis factorial y vemos así dónde carga. Si se cumple nuestra teoría, decimos que esas dimensiones se factorializaron. Ahora ya son factores, ya no son más dimensiones. Y vemos cómo los reactivos se van agrupando. Entonces vemos ahí que podemos hacer, por ejemplo, dos escalas, porque en realidad son dos factores. Interesante cómo se factorializó esto, ¿verdad? Ahí dice, la mayoría de las veces predomina uno de ellos. Sí, no siempre, Gabriela Blanco. Guillermo dice con el análisis podemos identificar qué ítem pertenece a cada dimensión. Sí, así mismo, Guillermo. O relación de factor con su dimensión. Sí, así mismo, Guillermo. Alta o baja. Sí, así tal cual como dice Guillermo. Pueden salir altos en dos factores, por ejemplo. No sé si puede salir alto. Puede estar compartida la carga factorial, se llama. Hay una compartida la carga factorial. Sí puede estar compartida la carga factorial en dos factores, sí. La idea sería que cada variable cargue alto en un factor y bajo en otro. Esa es la idea, Araceli. Categórico. Esa es la idea. Esa es la idea al hacer análisis factorial. Muchas veces es más fácil hacer el análisis factorial en una muestra, por ejemplo, y no en otra. Quizás se distingue más en una muestra de casos que en una muestra de control, que son los universitarios. Porque en la muestra de casos de repente está más, más elevada la sintomatología. Por tanto, entonces es más fácil identificar. Quizá en la muestra de control no está tan elevado así. Son hipótesis, ¿verdad? Y en el lado derecho tenemos esa misma distribución de carga factorial, factor 1, factor 2, en la muestra de universitario. Bueno, eso es lo que se hace con el análisis factorial. Em, y ese es el análisis que se hace con la carga factorial. La carga factorial es ese 0,73 que tenés ahí, para tristeza. Y fíjate cómo pesimismo cargó eh, prácticamente igual en los dos factores, 0,34 y 0,30. Ese es un ejemplo eh, tipo de que sucede en una población, en una muestra de control, pero en una muestra de casos no. Vamos un poco, ese pesimismo es un poco como cargó 0,53 en el segundo factor, cargó en la muestra de casos de pacientes psiquiátricos externos. Y 0,22 cargó en el factor 1. Ahí tenés el ejemplo. Porque pesimismo es en sí un síntoma muy clásico de brote en un trastorno depresivo. Pero en la muestra de universitario está equilibrada, sí está balanceado entre ambos, entre lo cognitivo, lo somático, lo afectivo. Qué interesante está eso, ¿verdad? Bueno, si vamos a estar toda la noche, ¿verdad? Hay que entender nomás cómo la conducta se mide, ¿verdad? Eh, ¿Puedes seguir, por favor? Profe, Iván hizo una consulta, creo. ¿Dónde está? La tercera columna, ¿qué significa H2? Dice. Continúa nomás, profe. Se silencio.
Más o No, menos siempre. no pudieron acercar, ¿verdad? Yo estaba hablando y a ver si yo estaba con el micrófono cerrado. Sí, por eso me parece raro. ¿Le querés acercar de nuevo la imagen propia o qué Sí, pasa? sí, para que pueda ver. Ok. Tenía el micrófono, yo estaba explicando y tenía el micrófono cerrado. Perdón. Bueno, ahí se ve. ¿Qué es lo que es, por ejemplo? Vamos a ver un poco. En 0.48, 0.33, 0.36, por ejemplo, en lo que ahí está. Por ejemplo, en el primer ítem, tristeza, 0.43, 0.49. Es la comunalidad. En- Se le llama comunalidad, ¿verdad? ¿Cuánto hay de común en sí con el constructo medido, ¿verdad? El constructo que estamos midiendo, ¿cuál es? Depresión, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, la comunalidad, ¿verdad? Son cuestiones, son denominaciones estadísticas basadas en razonamiento lógico. Eh, y bueno, te respondo, Jessica González Almeida. Esto lo decía el profesor Oscar Serafini. Escúcheme lo que le estoy explicando. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Esto lo decía el profesor Oscar Serafini, que, que en paz descanse, murió por COVID este año, cerca de los 90 años, y él llegó a trabajar en una universidad de los Estados Unidos con Goodman en psicometría, que un capo, un israelí capo. eh, Trabajó en Israel con Goodman en psicometría. Y él decía que estas cuestiones de comunalidad y varianza explicada tienen que ver con una cuestión de fe también. Decía, ¿dónde? Pues yo sé que todo esto es cierto, decía, ¿verdad? Tener que tener un poco de fe para creer en lo que te estoy diciendo. Y bueno, la comunalidad es cuánto existe de ese ítem en común con el factor medido. Palabra más, palabra menos de eso. Y me decís, ¿cómo yo sé? Y bueno, se crea un procedimiento, no quiere decir que también es una cuestión de fe esto, ¿verdad? Lo mismo que la varianza explicada. Yo cuando ahí las chicas tienen que explicar con este análisis factorial cuánto de varianza de la conducta con esos 21 síntomas ítem podemos medir con este test. O sea, con 21 síntomas ítem, cuánto es el porcentaje que podemos medir del constructo de presión. Cuánto es la varianza aplicada que podemos medir. Ese mismo razonamiento lógico para los 21 ítems es lo que se explica para la comunalidad, la h elevado al cuadrado. Y hay que tener un poco de fe, ¿verdad? Eso es la comunalidad, H2. Puedes Gracias, seguir. profe. Pueden seguir, chicas. Bueno, pasamos a lo que es materiales de aplicación. Básicamente es lo que nosotros necesitaríamos para aplicar este instrumento, que es muy fácil, ¿verdad? Primero sería la hoja donde está el formulario, también el lápiz, conocer también de cuántos ítems componen, que es 21, perdón. ¿Qué es lo que evalúa? Evalúa la severidad de síntomas de la depresión. Eh, Básicamente esos materiales no hay algo muy explícito que digamos, a no ser que sea el manual que nos explica, ¿verdad?, cómo hacer. Pero una vez que ya entendamos, para llevar a la aplicación, básicamente serían esos. Bueno, en la aplicación tenemos las condiciones de administración del test. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué dificultades tenemos en la hora de aplicar? Generalmente no hay ninguna dificultad, se torna muy fácil de utilizar. El lugar donde debe ser, donde se le va a administrar a la persona, debe estar un lugar iluminado para poder leer, para que se pueda ver bien la hoja. El lugar también debe ser tranquilo, silencioso, para poder tener la concentración del usuario, de la persona que va a ser administrado, ¿verdad? El tiempo
generalmente es de 5 a 10 minutos. Ese era el tiempo promedio para el BDI-AI, que es el segundo, ¿verdad? O sea, la primera después de la original, porque la segunda es la que estamos hablando ahora, el BDI 2. Pero cuando eso a la persona se le indicaba que esté pensando cómo se estuvo sintiendo la última semana, incluyendo el día de hoy. Pero en el BDI 2 se extendió a 2 semanas. ¿Por qué? Porque los síntomas no pueden presentarse de un día para otro. Bueno, pueden presentarse, pero no puede tocarse como un síntoma, porque debe de tener más extensión en días para decir que es un síntoma de la depresión. Como por ejemplo, yo puedo perder el apetito hoy, pero no me indica eso que ya sea un signo o un síntoma de una posible depresión. Sin embargo, si mi pérdida de apetito ya se va extendiendo por 2 semanas, sí puede ser un síntoma de depresión. Por ese motivo fue que se extendió los días para llevar en cuenta en el momento de elegir la respuesta o las posibles opciones de respuestas en el instrumento. También a los pacientes con depresión diagnosticada, ya sean severos o trastornos obsesivos, generalmente se extienden un poco más los minutos por su trastorno propiamente dicho, pero no tampoco excede mucho, de los 5 a 10, podría ser hasta 15 máximo. Pasamos a la corrección, a la autoadministración. Bueno, como ya mencioné, se extendió un poco las semanas de donde una persona debe pensar, ¿verdad?, cómo se siente, porque eso es una de las cosas que está en las instrucciones. Por ejemplo, les voy a leer qué es lo que aparece en la parte superior del formulario, donde la persona tiene en una hoja impresa las instrucciones y por consiguiente las opciones de respuestas con sus ítems. Dice, este cuestionario consta de 21 grupos enunciados. Por favor, lea cada uno de ellos cuidadosamente. Elija uno de cada grupo, el que mejor describa el modo como se ha sentido las últimas 2 semanas, incluyendo el día de hoy. Marque con un círculo el número correspondiente al enunciado elegido. Si varios enunciados de un mismo grupo le parecen igualmente apropiados, marque el número más alto. Verifique que no haya elegido más de un grupo, incluyendo el ítem 16 y el 18. ¿Por qué el 16 y el 18? Porque, como los compañeros habían explicado, tienen más opciones de respuestas. El 16, que era cambios en los hábitos del sueño, y el 18, cambios en el apetito. Esos fueron los cambios que se le había hecho luego como posibles síntomas. Y por ende sus opciones de respuesta eran más largas. Por eso el administrador le debe de explicar al usuario que, por ejemplo, si tiene duda en uno, que marque la opción que le parezca más apropiada o más alta. Luego viene la administración oral. ¿Qué nos dice eso? Que cuando la persona, el usuario que va a ser administrado, debemos de preguntarle si puede leer claramente lo que dice o si va a comprender lo que dice en el formulario. ¿Por qué? Porque si la persona no puede leer bien, no va a poder hacer de forma correcta. Va a ser algo prácticamente nulo. No va a ser lo que realmente nosotros queremos, que es detectar si la persona podría estar presentando caso de depresión. Bueno, entonces la persona le dice, y si le dice que tiene impedimentos o no puedo leer bien porque no veo bien, entonces el administrador le debe de leer en voz alta. Le dice que le van a someter a qué clase de test y en qué consiste, cuántos ítems tiene, y le va a empezar a leer uno por uno. También le tiene que entregar una copia del formulario, la misma de la que el administrador va a tener. Entonces, con su lápiz, el usuario va a estar marcando de acuerdo a lo que va leyendo. Quiere decir que la persona le está leyendo el primer ítem y luego le va dando las posibles opciones de respuesta. Entonces,
el usuario va marcando de acuerdo a cómo le parezca mejor, de cómo se ha sentido estas 2 últimas semanas, incluyendo el día de hoy. En el caso que el usuario, por ejemplo, ya va entendiendo cómo es el sistema de la marcación de este instrumento, entonces ya puede ir como dejándole que complete solo. Pero en el caso de que necesite, entonces se continúa hasta terminar los 21 ítems. ¿Alguna pregunta? Voy a leer. Bueno, realmente no, porque el administrador debe ser muy cuidadoso con eso. Cuando el usuario le dice qué opción es lo que él quiere, si le dice opción 1, entonces el administrador le vuelve a leer, la opción 1 es esto, esto y esto. Eso es lo que querés marcar, ¿estás de acuerdo? Entonces, si hay con eso aclaración, ya puede llamar sin problema. Por eso se hace la administración oral justamente para poder ayudar al usuario. Porque si no, Acá pues Shirley hace una pregunta súper pertinente y que tiene que ver con Shirley pues quiere salir aprendiendo esta tarde y noche. sí, Entonces voy a terminar de explicar. Escúcheme un ratito, controle la ansiedad, ¿sí va? Shirley hace una pregunta súper pertinente porque podría haber sesgo en la aplicación del test cuando se hace esto verbalmente. Es súper pertinente la pregunta que hace. Por eso hago yo una segunda pregunta en relación a la pregunta de Shirley. Porque, ¿qué se necesita? ¿Qué nivel de formación? ¿Quiénes son los que están cualificados para poder, ¿quiénes son los que están cualificados para poder aplicar este test? Pueden ser enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, solamente psicólogos y psiquiatras. Porque hay test que vamos a dar, hay una partida de test que vamos a dar. Dentro de esa partida de test que vamos a dar, hay test que pueden aplicar trabajadores sociales, enfermeros, no solamente psicólogos, no solamente psiquiatras. Entre ellos, el test de Burnout, por ejemplo, no necesita ser exclusivamente un psicólogo. Pero este test es diferente. Entonces, tiene mucho que ver lo que pregunta Shirley, no hay sesgo cuando se aplica de forma oral. Me refiero que se trata de un tema sensible. El usuario podría manipular la respuesta. Después viene lo que Aileen dice del tema de la edad, ¿verdad? Pero vamos a pagar los incendios. ¿Qué usted reflexionando con lo que dice como consulta Shirley y reflexionando con lo que yo le estoy consultando? La cualificación que tiene que tener una persona para utilizar este test. Por ahí también va la respuesta de la pregunta oral, ¿verdad? Pueden responder, chicas. Ahora sí, Andrea Estillaga, te escuchamos. Sí, profe. Cuando dice la explicación oral se refiere al administrador que le va diciendo como leyendo nomás lo que es el material. Por eso justamente el usuario tiene una copia, pero el usuario lo que hace es va marcando ella en su hoja. No es que la persona le está marcando aparte justamente por lo que dijo la compañera también el tema de la confiabilidad. Perdón. Entonces, sería prácticamente del usuario también, no solamente del administrador, porque lo que le hace solamente es leerle en voz alta sus opciones de respuesta en cada uno de los ítems, ¿verdad? Solamente eso. Adelante, chicas. Pueden seguir.
Bueno, yo les voy a estar hablando de la norma de interpretación. El procedimiento fue utilizado con el propósito de desarrollar un conjunto de puntuaciones de corte para la evaluación de la severidad de la depresión en personas con trastorno depresivo mayor. Se clasificaron pacientes en 4 grupos, que son los depresivos leves, depresivos moderados, depresivos severos y no depresivos, en la que se tomó una muestra de 127 pacientes, en la que 57 presentaron depresión mayor. De los 70 restantes, 44 fueron diagnosticados con no depresión. Sí fueron diagnosticados con ansiedad, con trastornos de déficit de atención, trastornos de abuso de sustancias, trastornos alimenticios. El propósito fue desarrollar un instrumento que permitiera identificar la depresión mayor, en donde se consideró que la sensibilidad era mayor que la especificidad. La parte de la sensibilidad sería la clasificación correcta de las personas con depresión severa o mayor. En la parte de la especificidad sería las personas con depresión leve o menor. Los aspectos éticos. Lo primero sería la responsabilidad en la administración del test. El actuar de manera ética y profesional, así también el mencionar y el mantener y proporcionar los estándares éticos y profesionales. También está el respetar la sensibilidad de las personas evaluadas, así también como de otras personas o instituciones implicadas. También está el asegurar la confidencialidad de los resultados del test. Sería limitar el acceso a los resultados solamente a quien los necesiten o a quienes tengan derecho a conocer de los resultados. Está también el puntuar y analizar de manera, los resultados con precisión. El calcular las puntuaciones con las fórmulas y ecuaciones que presenta en el manual del test. También evitar los sesgos culturales que se podrían presentar en la interpretación de las puntuaciones. El tener competencia profesional al administrar, o sea, al proporcionar los resultados, las escalas, los baremos y todo lo que se ha utilizado. Bueno, ahora les voy a estar mostrando cómo se corrige un inventario de manera manual con un ejemplo. Explicando, Guillermo, si no le podrían aplicar el test antes de explicarle la corrección, y para mí es pertinente, ¿verdad? Es pertinente lo que está aportando Guillermo, que primero se apliquen y después les muestre cómo se corrige, ¿verdad?
Yo le estaría mostrando de la manera manual, nomás después está la corrección en el Excel que se estaría presentando después de aplicar. Eh, lo mismo, preciosa. Sí, igual, Pues, profe, ya podemos, sí, sin problema. sí, sería bueno que apliquen primero y después apliquen la corrección manual y también informatizada. Está bien lo que dice Guillermo. Pertinente es. Adelante. Gracias. Respondiendo un poco a lo que dijo ahí, este, lo que quería decir con la ayuda del auto administrador, ¿verdad? Cuando uno necesita, entonces que le pida ayuda al administrador, entonces le dice en voz alta. Justamente él ahí habló de un caso particular que le pasó que no decía una palabra, creo que era. Entonces, esas cosas son las que le aclara también el administrador para que le sea claro y tenga una opción de respuesta ya más calculada del usuario, ¿verdad? Es prácticamente eso nomás. El administrador no manipula ninguna respuesta que pueda alterar. Sí, Cherry, pregunto nomás. Pero desde mi punto de vista creo que está todo muy claro, o sea, con todo lo que se hizo, con todo el proceso que se hizo, creo que se logró que se entienda bastante bien todo el formato en sí de este inventario. Pero pregunto nomás. Justamente, justamente las opciones de respuesta es variado luego para cada ítem. Por ejemplo, en el Neo FFI, por ejemplo, era siempre de acuerdo, no estoy de acuerdo y cosas así. Sí, pueden hacer nomás. Por favor, lean bien y cualquier cosa pregunten nomás. La parte del conocimiento también lean bien y presten mucha atención a los ítems. Tienen un lapso de tiempo de 5 a 10 minutos. Aproximadamente eso es lo que lleva a completar.
profe, ahora que los compañeros están haciendo su test, eh, hay un test así adaptado lingüísticamente acá en Paraguay, o sea, que se hizo acá. O al menos se trató o nunca lo... Sí, hay. De manera de comentario. Tanto Oscar Gaona como Morosini, por ejemplo, están haciendo el apoyo con ACID muy lento porque el apoyo no es mucho. Una adaptación lingüística del inventario multifásico de personalidad de Minnesota, el MMPI, que es el test más utilizado para evaluar personalidad y el rasgo de personalidad psicopatológico en el mundo. Y una adaptación lingüística al guaraní están haciendo ellos, como para que se pueda hacer, pero claro que tiene cerca de 500 y algo reactivo, lleva un montón de tiempo y se requieren jueces expertos y no hay muchos jueces expertos que manejen psicometría y que manejen la lengua. Em, y después, entre otros, hay también adaptaciones lingüísticas de diferentes trabajos son, que son instrumentos breves. Se da y todo también lo hizo Enrique y lo hizo en diferentes universidades hay ya pequeños aportes y ya pues ustedes dejen un aporte. La idea de hacer una tesina, una investigación, es que eso que ustedes hacen deje un aporte. En los últimos años van dejando aporte, em, baremos de test, validaciones de test, adaptaciones lingüísticas de test, van dejando aporte para los profesionales de la clínica, laboral, educacional, forense. Entonces los profesionales que ya están egresados, que ya están insertos en sus áreas, en organizaciones públicas o privadas, pueden acceder a esos trabajos de tesina y tienen un baremo de un test nuestro. Tienen una adaptación lingüística al guaraní de un test tal. Hay pequeños trabajos aún. Eh, es muy difícil, ¿verdad? Porque, Profe, sí, voy a interrumpirte un segundo. Yo ahora recién entré otra vez, salí un rato y no sé, me perdí con el tema del test, no sé dónde completo, ¿no? si le pueden por favor las compañeras decir. Ahí en el chat está En el chat. el En el caso del enlace, puedo volver a pasar. Gracias, gracias, Ahí está. gracias, sí, ahora ya vi, gracias, gracias, gracias. Bueno, Para cerrar nomás el tema, ¿verdad? Hay una cuestión que puede molestar o no a la gente, pero que sí es una gran verdad. Los egresados de la Universidad Católica, de la Universidad Americana, de la Universidad del Norte, de la Autónoma de Asunción, de la Autónoma del Paraguay, tienen un reconocimiento a los egresados de la UNA en su formación psicométrica. No así en otras áreas. Y esa formación psicométrica que tienen los egresados de la UNA se debe mucho al esfuerzo de profesionales autodidactas y que invirtieron tiempo en su formación y dedicación para transmitir lo que saben. Lastimosamente no somos bien valorados nomás en nuestra verdadera dimensión, pero eso que transmitimos hizo que se vaya subiendo el nivel de investigación dentro del enfoque cuantitativo.
No sucede dentro del enfoque cualitativo eso. Y no sucede ese desarrollo de conocimiento técnico en otras áreas. Eh, por eso es lo loable de ciertos docentes que em, se le dimensione su esfuerzo de transmitir, ¿verdad? Entonces, ¿dónde marca la diferencia? Probablemente en investigación instrumental. Hay un profesor también que trabaja muy bien, que se llama Jonathan, en UXA, es un ecuatoriano. Él, por ejemplo, trabaja muy bien con sus estudiantes en UXA. Y un ex alumno mío, actualmente colega, su auxiliar, y Jesús se llama. Y bueno, y Jesús es un tipo muy metódico, muy profesional y con el cual trabaja muy bien Jonathan Ayala. Ellos también trabajan muy bien en lo que es investigación instrumental. Y ellos tienen también trabajo inclusive publicado en revistas científicas. O sea que se puede hacer, pero falta mucho todavía falta por hacer. Pero sí se deja aporte, ya hay aportes que se van dejando. Falta mucho, porque deberíamos nosotros de respaldarnos en las investigaciones de los profesionales que van egresando de la universidad, para apoyarnos, para tomar como insumo los baremos que ellos dejan de los test, las adaptaciones lingüísticas que ellos dejan de los test. Pero no se da así en la mayoría de los casos los estudiantes que quieren hacer para, para acceder al tema del título, acceder al título universitario, ven la tesina como un obstáculo, no como un aporte científico. Es decir, tienen que defender más su tesina para poder acceder al título y para poder comenzar a trabajar. No es, en fin, dejar un aporte científico a la una y a la vez que eso sirva para los profesionales que ya están trabajando. No existe esa conciencia. Esa conciencia se desarrolla con los años académicos. Eh, entonces, esa conciencia, llegar a ese nivel de conciencia, no todos llegan, no todas llegan. Y ahí sí se genera crecimiento profesional en la disciplina en sí luego. Y también hace que haya un crecimiento personal, obviamente, pero falta mucho. Es muy difícil con las políticas que hay hoy día, es muy difícil. Em, con lo que se paga hoy día al profesional, se le exige mucho al profesional y el profesional cobra poquísimo para todo lo que tiene que formarse, para los libros técnicos, para la maestría, para trabajar tantas horas, es poco lo que gana. Y no es bien valorado. Entonces, una cuestión también de, nos falta mucho, ¿verdad? Mucho nos falta, lastimosamente es así. Para mí es importante, cambiando de tema, que practiquemos la ética. Por eso es que les pido a las integrantes del grupo que por favor, este constructo es bastante delicado, este constructo es sobre depresión y yo quisiera que cada estudiante sea lo más sincero posible. Eh, y siendo cada uno lo más sincero posible, que sepa su nivel de depresión en el cual está, si es que tiene. Y que las compañeras por favor resguarden el puntaje de la compañera o del compañero, le envíen los resultados a su correo electrónico y que se guarde esto confidencialmente en el grupo. Estamos practicando ya la parte de ética. Estamos practicando ya la parte deontológica, ¿verdad? Y como estamos practicando ya la parte deontológica, anteriormente el docente, el que enseñaba y le aplicaba a corregir, a aplicar y a corregir. Yo les hago pasar
por la práctica inclusive de la ética. Porque si no practican ética cuando son estudiantes, ¿cómo no van a comenzar a practicar la ética cuando ya están en la profesión recién? Practiquen ya ahora, equivóquense ya ahora. Ahora equivóquense ya. Entonces, por eso pasan por este aspecto ético, para que resguarden los puntajes de sus compañeras y sus compañeros. Es bueno que nos conozcamos. Es muy bueno, ¿verdad? Eso nomás. Por favor, tengan mucho cuidado con los puntajes de la que no se filtre la información, que no se filtren los puntajes. Eso nomás. Y que le entreguen a sus direcciones de correo electrónico particular a cada uno sus puntajes. Sí, Sí, profe, muchas gracias por la votación. siguiendo así, demasiado a gusto escuchar con noticias. Estábamos hablando la vez pasada con el profe Jesús y él nos dijo que este tema especial no tiene baremo y que cada uno tiene que crear su propio baremo. Bueno, en realidad este test no es un test normativo, Gabriela. Este es un test relacionado a un criterio. Y como es un test relacionado a un criterio, no se busca, como en una prueba normativa, comparar el puntaje de Karen con el de Andrea. No se busca comparar el puntaje de Karen con el de Gabriela. No se busca comparar el puntaje de Karen con el de Guadalupe. ¿Qué viene a ser el criterio? Y el criterio viene a ser los puntajes de las personas que sí tienen depresión. Si yo a vos, Gabriela, te coloco con los puntajes de tus compañeras y vos puntúas por decirte nomás, un ejemplo nomás, entonces, 90 de 100. 90 de 100 puede ser mucho, aparentemente. Bueno, me voy a ir al BEC para que pueda entender mejor. Puntúas 9, ¿sí? Que es el puntaje más alto de los 52 personas que estamos ahora mismo. Puntúas 9. ¿Y qué va a salir? Si yo hago una prueba normativa contigo, Gabriela, me van a salir que vos sos la más depresiva, porque puntuaste 9. Y todo el resto puntuamos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vos sos la más depresiva. Pero es mentira, porque en realidad vos no tenés depresión. Y 9 comparando con una población que sí tiene, con una población de casos, se puede considerar que tiene depresión, por ejemplo, según los puntos de corte, a partir de puntaje 14, por decirte. Entonces, no es comparar tu puntaje, Gabriela, con la del resto, y vos puntúas más alto, puntúas 9 y nosotros, Guadalupe, Karen, Preciosa y yo puntuamos 8, 7, 6. Si yo analizo tu puntaje normativamente, vos sos la más depresiva. Pero en realidad vos no tenés depresión. Yo analizo tu puntaje ahora como criterio, como un test de screen, como un test de cribado, utilizando no un procedimiento de estimación percentilar, sino un procedimiento de curva ROC, curva operativa del receptor, analizando la sensibilidad, la especificidad, el falso positivo, falso negativo, que es el otro procedimiento para establecer los puntos de corte. Este no utiliza baremo, este utiliza puntos de corte. No utiliza baremo, utiliza puntos de corte. Baremo es para los test normativos. Puntos de corte es para los test referidos al criterio. ¿Qué es el criterio? Si estás depresiva o no. ¿Cómo analizo? Con una muestra de casos, que viene a ser la muestra de pacientes con diagnóstico de cuadro depresivo. Entonces no es lo mismo un test referido al criterio que un test normativo. Y eso necesito que comprendas, Gabriela. Muchísimas gracias. Gracias,
fue porque eso se había quedado como una duda. Y gracias. Sobre el tema de los ítems, viste que cada uno de los factores tiene ahí encima, o sea, ítem uno, ¿verdad? Tristeza. Y la mayoría de los test que yo conozco, al menos, no me viene a la cabeza otro que tenga ahí encima los factores que se están midiendo, ¿verdad? La mayoría te ponen respuesta 0, 1, 2, 3 y no te dice qué está midiendo. Y sin embargo, este sí tiene. La verdad que sigo sin entender, pero voy a tratar de entender. Em, a ver, cuando uno aplica el análisis factorial exploratorio, lo que hace es agrupar los ítems em, hacia cada factor que le tendría en teoría que corresponder con una carga factorial a que uno lo identifica. No, no, claro, entiendo, pero no va por ahí mi pregunta. O sea, mi pregunta es por qué está en la hoja. Otra cosa es a ver, ¿por qué el que completa tiene que ver? Eso es lo que más o menos a mi pregunta es. O sea, uno puede ver sentimiento de castigo y dice, ay, güey, sentimiento de castigo. Entonces, no es que condiciona la respuesta, ¿verdad? Pero es como medio chocante. Ah, entiendo. O Es sea, algo que también yo tenía porque veía así, sentimiento de castigo, tristeza, y era así como que, oh, esto mide esto, y si pongo muy alto, qué sé yo, a mí no me pareció tan chocante, pero como que esa, me esa sorprendió un poco. aplicación, esa aplicación Te está hace en el pensar manual. mucho. Esa aplicación Ah, está está en en el el manual. manual. Está en el manual esa aplicación Ah, porque se puso como título en el exacto. síntoma. Pero yo no quiero dar esa aplicación. O sea, esta aplicación está en el manual. Ya, ya. Porque inclusive ellos pasaron por una mala experiencia primero al construir eh, y después tomaron la decisión de poner el título del ítem que viene a ser el síntoma arriba. E inclusive hicieron una comparación. eh, yo quisiera que lo explique el grupo, ¿verdad? Sí, Pero, profe, hicieron pe- una pe- comparación. ya le doy la palabra, ya le doy la palabra. Quiero nomás decir una cosa. En- Esteban, yo entiendo que vos vengas de una formación en laboral, ¿verdad? Pero, a ver, no olviden, chicos, chicas, que este probablemente sea uno de los mejores instrumentos, buques insignia de la clínica. Así, uno de los buques insignia de la clínica. Esto es un contexto clínico, gente. O sea, yo me estoy yendo a ser evaluado ya en un contexto clínico. No es en un contexto forense, que es diferente, y en un contexto laboral, que es diferente. Por favor, les pido, si leyeron realmente todo el manual, hay una parte donde explica por qué se puso arriba mismo el síntoma como ítem. ¿Le escuchamos, chicas?
¿Alguien más del grupo que pueda agregar lo que la compañera está explicando? Profe, en realidad se hizo esa prueba de que una primera versión salió con títulos y otra sin títulos. Y dice que los resultados indicaron que existieron diferentes medidas significativas en la respuesta a una u otra versión. Y dice que la correlación entre ambas fue muy alta. Y a ver qué dice. De esto se infiere que la presentación de los grupos enunciados precedidos por su correspondiente título no afecta sustancialmente las puntuaciones obtenidas por los entrevistados en su respuesta al BDI-2. Perdón. Aparte de lo que yo estuve leyendo. Ah, o sea que se hicieron comparaciones así, sin título y con título y dieron los mismos resultados. Karen, Sí, profe. ¿vos sos del grupo? Sí, Ya. ¿Qué página está eso? está en la página 17. Página 17. Voy a Página leer. Sí, 17 del manual, no la página 17 del sí, PDF. no, del manual, profe. Página 17, estoy llegando ya. Acá Sí, está. sí. Está en la parte de la fase 2. En el punto 3 o fase 2. Fase 2, administración de la versión experimental, está en la página 17. A ver, La versión experimental fue digamos, administrada una muestra en fin de evaluar la claridad de la consigna y los enunciados incluidos. Dado que se trató de un estudio piloto, no se consideró necesario que fuese representativo, no obstante, nivel de estudio, las personas que respondieron en la versión experimental, 8 minutos. Comprensión. Si más bien abajo. cada enunciado fue entendido con claridad, en algunos casos las personas solicitaban mayores precisiones de la lección. Ítem 1, ítem 12. Mm, Acá está. Cada grupo de enunciados en la página 17 va precedido de un título informativo acerca de lo que se está evaluando. Si pueden, por favor, cerrar su micrófono y le ponen grasa a su em, bisagra de su puerta. Perdón, pero es que mi gato me está rompiendo acá ahí. Bueno, grasa consistente pone a tu puerta, por favor. Dice lo siguiente, que acá, para estudiar posibles sesgos de respuestas, se administraron a un grupo de 254 sujetos dos versiones del BDI. Una primera versión con títulos y otra segunda sin títulos. Título se refiere ahí a la parte de arriba, tristeza, pérdida de placer, ¿sí? Y dice, los resultados indicaron que las diferencias de medias significativas, ahí se aplicó la prueba T, ahí se aplicó la prueba T que le estaba enseñando, pues. Mira qué interesante. Mira, ¿puedo presentar? ¿Puedo presentar yo un ratito? Para... Voy a presentar, ¿me permite presentar? ¿Puedo presentar? Adelante. Sí, Ujú. voy a presentar. Bueno, voy a tratar de que se vea lo mejor posible, ¿verdad? Profe, en el manual está súper bien explicado todo y da gusto leer por eso. Bueno, y por eso, Ah, perdón. ¿se ve ahí lo que estoy mostrando? Sí, Para los que terminaron, ya si por favor pueden fijarse. Fíjense ahí lo siguiente. Em, los resultados indicaron, los resultados indicaron que existieron, este pico, ese dio. Sí, sí, profe, esa parte. una
una primera, bueno, voy a leer acá, una primera versión con título, lo que pregunta nuestro compañero Esteban, y otra sin título. Los resultados indicaron que existieron diferencias de media significativas en la respuesta de una y otra versión. Sin títulos, el promedio era 9,96. Y con título, la media era 8,59. Se aplicó la prueba T-Student, ahí tenés, T-Student, para muestras apareadas y el nivel de significación fue menor que 0.0, acá está menor que 0.05, inclusive fue menor que 0.01 luego. Entonces, el valor de la T obtenida fue 3,69. Pero la correlación entre ambas fue alta, 0,839. Acá apareció algo ilógico pero interesante. De esto se infiere que la presentación de los grupos de enunciados precedidos por su correspondiente título no afectan sustancialmente las puntuaciones obtenidas por los entrevistados en sus respuestas al BDI. O sea que ellos lo que hicieron fue aplicarle, por ejemplo, la R de Pearson, y entre lo que tiene que ver con la aplicación con títulos y sin títulos, hubo una correlación. O sea que en teoría hubo una correlación. Era la misma cosa aplicable con título que sin título. Sobre la base de lo dicho hasta aquí, se confeccionó la versión final del inventario de presión de Bechdog, que se presenta entonces en esta edición. Hemos decidido mantener el acrónimo BDI2 para designar el inventario, ya que resulta más familiar para los profesionales que lo utilizan, y también es una cuestión ética para quien también la persona que va a ser accedida a ese instrumento, se resguarde también que se está midiendo de presión, ¿verdad? Pero acá el resultado fue ilógico a lo que yo les presenté en el caso, porque fíjense que se encontró acá diferencias significativas, eso es lo que menciona acá.